Buenas noches, doctor Chagoyán. ¿Ya tiene los privilegios de presentador? Si gusta compartirnos sus diapositivas, por favor. Buenas noches, Diana. Habla el doctor Antonio Herrera. ¿Cómo estamos? Bien, doctor. ¿Y usted? Bueno. Excelente. ¿Iniciamos? Sí, doctor. ¿Me da un minuto, por favor? Ya está. Sí. Muy buenas noches, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de COA Internacional y la Asociación Mexicana de Endodoncia, Colegio de Especialistas en Endodoncia AC. Muy buenas noches, doctor Herrera. Es un gusto para mí cederle los micrófonos. Dejo a los idontonautas con usted. Muy buenas noches, Diana. Muchas gracias y el gusto es mío también. Y pues agradecemos la presencia de todos los idontonautas. Estamos ya en este módulo 51. Hoy es nuestro módulo 51 del seminario de actualización virtual de endodoncia, que gracias al patrocinio de COA, pues ya estamos cumpliendo 51 módulos. Contentos, muy animosos, porque ya estamos a punto de irnos a Acapulco, ¿verdad? Al Congreso. Ya queremos disfrutar y damos inicio. Damos inicio haciendo una muy rápida invitación a lo que es el Congreso de Endodoncia, de la Asociación Mexicana de Endodoncia. Si todavía no se han inscrito, aún es tiempo. Pueden tomar los datos de esta diapositiva, ¿verdad? Y marcar para que todavía hay lugares para disfrutar con nosotros en el Congreso. Vamos a ir pasando rápidamente los participantes, los conferencistas, el doctor Carlos Aznar Portoles, que va a hablar sobre microcirugía endodóntica y su ergonomía. Vamos a tener también al doctor Roberto Cristian Cristeso, hablando sobre retratamiento endodóntico. El doctor italiano, el doctor Eugenio Pedula, hablando sobre instrumentos de níquel titanio tradicional y tratado térmicamente. Y el doctor Aviad Tamse, hablando sobre el interesante tema de fracturas radiculares verticales. ¿Sí? Por parte de la asociación estará representándonos dignamente nuestro buen amigo, socio de AME, el doctor Alberto Díaz Tueme, hablando sobre el conducto medio mesial y la importancia de su negociación en el retratamiento de molares con periodontitis apical post-tratamiento. Entonces, estamos ya casi listos y el día de hoy es para mí un verdadero orgullo hacer la presentación de nuestro conferencista, el doctor Edgar Hugo Trujillo Torres, que nos va a hablar sobre tratamiento de emergencia en endodoncia, como dijimos en este módulo que es ya el número 51. Voy a proceder a leer un resumen, solo un resumen del extenso currículum de nuestro buen amigo, el doctor Edgar Hugo Trujillo Torres. Él es cirujano dentista, egresado de la Facultad de Odontología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de 1993 al 97. Hizo su especialidad en endodoncia en el Centro Universitario de Estudios de Posgrado e Investigación de la misma universidad del 2000 al 2002. Maestría en Educación Médica en la Escuela Nacional de Salud Pública en La Habana, Cuba, de 2003 a 2005.
maestría en psicopedagogía y docencia en educación media superior y superior, septiembre de 2007, Universidad Contemporánea de las Américas, y actualmente está cursando el doctorado en Ciencias de la Educación de octubre de 2007 a septiembre de 2019. Ganador del 21 Premio Nacional de Investigación otorgado por la Asociación Mexicana de Endodoncia en Mazatlán, Sinaloa, en 2002. Ganador del Premio Nacional de Investigación otorgado por la Asociación Mexicana de Endodoncia en Monterrey en 2005. Ganador del Premio Nacional de Investigación otorgado por la Asociación Mexicana de Endodoncia en 2011. Ganador del Premio Nacional de Investigación otorgado por la Asociación Mexicana de Endodoncia en Guadalajara en 2014 y ganador del Premio del Proyecto de Investigación AME en Cancún 2004, Veracruz 2006, Cancún 2010 y Guadalajara, Jalisco 2014. Premio Padre de la Patria otorgado por la Facultad de Odontología de la Universidad Médico Militar, ¿verdad? Por mejor, perdón, de Universidad de San Nicolás de Hidalgo por mejor promedio en 1994, premio Los Mejores Estudiantes de México por CONACYT, México en 2002, ganador del premio del 21º Encuentro Nacional y 12º Iberoamericano de Investigación en Odontología México DF 23 de noviembre de 2013, ganador del 6º concurso mexicano e iberoamericano de investigación clínica en odontología Acapulco el 7 de mayo de 2014, primer lugar en el tercer concurso de investigación SCADA Dentsply México DF 20 de mayo de 2015, premio primer lugar en el primer concurso nacional de fotografía clínica Asociación Mexicana de Endodoncia, Colegio Especialista en Endodoncia, Nuevo Vallarta, México 2016, y publicaciones de artículos en revistas como ADM, Endodoncia de la Asociación y el de la revista de la Asociación Española de Endodoncia y Endodoncia Actual en la Asociación Mexicana de Endodoncia. Pues, sin más preámbulo, vamos a recibir a nuestro invitado especial de hoy, conferencista, el doctor Edgar Hugo Trujillo Torres. Buenas noches, doctor. Bienvenido. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? ¿Me escuchan bien? Buenas noches. Excelente. Perfecto. Muchas gracias por la invitación, Toño, al doctor Enrique. Es para mí un gusto poder compartir con ustedes pues un tema muy básico que como odontólogos creo que no podemos, como odontólogos especialistas en endodoncia, creo que todos los días vamos a estar pensando en esto, ¿no? En las emergencias, como endodoncistas, todos los días hay que tratarlo. Muchas gracias por la invitación, Toño. No sé si empezamos. Tú me dices. Vamos, empezamos. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, correcto. Bueno, pues antes que nada, comenzamos con este tema. No podemos hablar de una emergencia en endodoncia si previamente no hablamos de dolor. El dolor principal causa por la cual el paciente llega a nuestra consulta. Es muy raro aquel paciente que llega por su gusto, que llega pidiendo que le hagas un diagnóstico general. Perdón, Generalmente doctor. llegan porque ya hay un malestar. Sí. Perdón, doctor, ¿nos Sí, puede dime. compartir su pantalla, por favor? Ok, un segundo. Ok, ¿se está viendo allá? ¿Se ve? Ok. Aún no lo vemos, doctor. No lo ven. Ok, tú dime, ¿cierro? ¿Cierro presentación mejor? Le voy a ceder en Cierro este y... momento nuevamente los privilegios, doctor. Le debe de aparecer en su pantalla la ventana que dice compartir o mostrar mi pantalla. Si le da clic, por favor. Ok, sí, ya lo hice. Ahí se está viendo ya. ¿Sí? Se está viendo mi pantalla. Un segundo, doctor.
Sí. Ok. ¿Está ahí dentro? ¿Puede darle escape a su presentación, doctor, por favor? Claro. A la presentación, A correcto. su presentación. ¿Sí? En ese momento le estoy Sí, cediendo listo. nuevamente los privilegios. ¿Le aparece en su pantalla? Sí. Yo la estoy viendo en mi pantalla. Así es. En su pantalla ya le apareció el recuadro que dice compartir o mostrar mi Sí. pantalla. Ajá, y ya lo acepté. No vemos su presentación, doctor. ¿Ya la estás viendo? Doctor. Sí, no sé si se quedó abierta la del doctor Antonio Herrera o Enrique Chagoyán. Tiene usted los privilegios, pero no vemos su pantalla. Puede darle clic en abajo del micrófono, le debe de aparecer unas pantallas. Dice altavoces, panel de mando, número de asistentes, Abajo de donde está convertir, la flechita blanca con fondo color naranja está el micrófono. sí, y después dice Después hay altavoces otro icono. y nada. Ajá, solo altavoces y de ahí ya no hay más, está solamente lo del panel. Sí. A ver, tú me dices, ¿qué hago? ¿Comparto presentación? Tú dime. Sí, deme un segundo, le voy a compartir nuevamente los Sí. privilegios de presentador. Sí, Un segundo, doctor, por favor. claro. Ok. En este Dice cierre momento todas las tiene los ventanas de su persona. privilegios. Ok, voy a poner mostrar pantalla. Por favor, doctor. Ya lo hice. No, no estamos. Ok. Cerramos todo, tú dime. Bueno, ¿sí me escuchas? Sí le escucho, doctor, pero no estamos viendo su Ok, pantalla. correcto. Tú me dices cierro todo. ¿Podría cerrar su PowerPoint, doctor, por favor? Claro. Sí, ya lo hice. Ya lo hice. Cuando le comparto los privilegios de presentador, doctor, ¿qué le aparece en su pantalla? Que comparta
que transmito, que comparta mi pantalla. Rocco, Eso me dice. ¿puedes compartir tu pantalla, por favor? Ok. Ok, ahí No me aparece estamos la opción compartiendo la ahora. pantalla. Ahora le voy a regresar los privilegios, Sí. doctor. Sí. ¿Nos puede compartir su pantalla, por favor? Doctor, ¿sería posible que queridos idontonautas, les ofrecemos una disculpa por estos inconvenientes tecnológicos que tenemos? Estamos tratando de reconectar con el doctor Trujillo. Les pedimos un par de minutos, por favor, para reconectar restablecer la conexión, perdón, con el doctor. Buenas noches, habla el doctor Herrera. Queremos pedir una disculpa por este inconveniente. Ténganos un poquito de paciencia. Le recordamos a nombre de... Les mandamos un saludo a nombre del doctor Marco Vinicio Saldívar, nuestro presidente. Les recordamos que estamos ya muy cerca del Congreso. Para aquellos que no han podido inscribirse, ahorita es el momento, ¿sí? Dentro del Congreso va a existir pues múltiples actividades. Va a haber también una carrera que se va a celebrar el día... Ahí está en el programa, ¿verdad? Va a haber lo que es temas libres que se darán el sábado de 11 a 2 de la tarde. Va a haber también el Premio Nacional de Investigación. Empezaremos, también habrá la gustada sección que ya es el cuarto año consecutivo, que sería el quinto año ya, sobre los carteles que tienen, que han gustado mucho. Entonces, hay múltiples actividades
que la carrera será el 31 de mayo, ¿está bien? Y tiene un costo de 250 pesos a las 7 de la mañana. Todavía se pueden inscribir, ¿sí? De hecho, el doctor Hugo Trujillo es uno de los organizadores del evento, ¿bien? Y pues habrá múltiples actividades, esperemos contar con su presencia. El programa realmente está, también vamos a tener lo que son los temas libres. Esto es el sábado, el Premio Nacional de Investigación, el Concurso Nacional de Carteles y también el gustado concurso de fotografía. Ya se cerraron las convocatorias y ya está listo para que se den a cabo estos 4 concursos muy importantes dentro de nuestro Congreso. ¿Está bien? Entonces, esperemos que... Ok. Perfecto. Es todo. Esperemos que ya se solucione pronto Sí, escuchas. problemita que tenemos técnico. Gracias, doctor Herrera. Doctor Trujillo, ¿nos escucha? Sí, sí los escucho, perfecto. Perfecto, ya estamos viendo su presentación. Si nos comparte en pantalla completa, por favor. Listo. Perfecto, doctor. Ok, listo. Una disculpa Ahora por sí. los inconvenientes y adelante, doctor. Muchísimas gracias. Bien, bueno, nuevamente agradecer a todos por la invitación. Gracias, Toño. Gracias, doctor Enrique Chagoyán. Pues muy importante este tema, algo que hacemos en la práctica diaria, lo que es el tratamiento de emergencia. Como especialistas, creo que no podemos hablar si no hablamos de esta parte, de que cuando llega un paciente por primera intención, generalmente es por dolor. Así nuestro remitidor o nosotros en nuestra práctica diaria nos damos cuenta cómo el paciente generalmente llega cuando ya hay algún malestar. Es muy raro aquel que llega por un diagnóstico para ver realmente qué es lo que le encontramos al momento del procedimiento del tratamiento. Entonces, es muy importante mencionar que de acuerdo a la Asociación Internacional de Estudio del Dolor, pues el dolor es una experiencia sensorial o emocional que es desagradable y generalmente va asociada a lo que es un daño de algún tejido, real o potencial. Y cuando hay un daño, generalmente se presenta este dolor cuando existe un daño en algún tejido. El dolor como tal, depende, las causas del dolor, dependiendo de las noxas, todo lo que ingresa al organismo vivo y genere un daño, esto nos va a dar una respuesta sensitiva, algún malestar. Pueden ser lesiones, ya sea de tipo infeccioso, lesiones de tipo traumático, autoinmune, carencial, tumoral, o incluso puede tratarse de algún proceso de tipo inflamatorio. Dentro de las lesiones de tipo infecciosos, pues son todas aquellas bacterias que participan o que están dentro del organismo y que generan esta patología o este proceso infeccioso. También los virus, de tipo infeccioso también como son los hongos, que son causantes, cualquiera de estos virus, las bacterias, pues de gingivitis, causantes de estomatitis, por supuesto de coronaritis o pericoronaritis, y también son lesiones de tipo infeccioso sobre las bacterias, los virus y los hongos de alveolitis. También causantes del daño pulpar, espacio muy importante para nosotros como endodoncistas, el daño que se genera en una pulpa dental o una inflamación en la pulpa, y también patologías de tipo periodontal. Cuando existe también algún daño, como son, ya que se encuentran involucrados los tejidos periapicales o dentoalveolares a través de los abscesos. Hay otro tipo de lesiones que se consideran lesiones de tipo traumáticos, que pueden ser por diferentes causas. Una de ellas de tipo accidental, algún traumatismo, algún procedimiento, algo mecánico que haya generado algún daño. También de tipo traumático,
cuando se está realizando alguna intervención odontológica de tipo invasiva, como es en el caso de las exodoncias. Intervenciones odontológicas invasivas también en prótesis, cuando se hace una preparación protésica pensando en generar una rehabilitación, pues también se puede generar algún daño, sobre todo si no se tiene una radiografía previa de diagnóstico, si no se cuentan con los medios adecuados de irrigación, pues puede llevarnos también a generar algún traumatismo. Otro tipo de lesiones, que son las autoinmunes, son menos frecuentes. Estas comprometen todo el cuerpo, pero también tienen una repercusión en la cavidad oral, que son las que voy a mencionar. Por ejemplo, en el caso de esclerodermia, como sabemos, se genera una retracción gingival, y al haber esta retracción gingival, al quedar expuesta los cuellos o las piezas dentarias a nivel radicular, pues con esto generando una sintomatología o un malestar, que en este caso es el dolor. La dermatomitosis, dermatomiositosis, que son, como en el caso de la queilitis retráctil, que también se puede manifestar en lo que es en la cara, en los labios. La dermatomiositis, que también nos genera lesiones subgingivales, hablando de la cavidad oral. Lesiones de tipo carencial, por ejemplo, cuando hay una deficiencia en lo que son las vitaminas, o déficit, sobre todo de la vitamina de tipo E, déficit del complejo B, o también cuando hay un déficit de vitamina E, así como déficit del complejo B, a través de la avitaminosis. Estos predisponen a lo que son las lesiones de tipo inflamatorias y lesiones de tipo infecciosas. También se pueden presentar lesiones de tipo tumoral, por ejemplo, lesiones benignas producidas por una irritación, una restauración mal adaptada, una prótesis también removible que nos esté generando algún daño, genera una tumoración de tipo benigna. Otro tipo de lesiones producidas por verrugas ordinarias que se generan en algún dedo, en la piel, y que al chuparse este dedo o morder la verruga, pues genera esta patología a nivel oral o en la cavidad oral. La candidiasis oral, como sabemos, hay una manifestación o infección por medio de hongos que afectan lo que son las mucosas. El rodete mandibular, o lo que son los torus, también genera tumoraciones óseas únicas, la queratoacamatomas, que se forman en los labios y otras zonas expuestas al sol, como es a nivel de la cara. Los quistes, también como sabemos, tumoraciones huecas llenas de líquido causadas por dolor e inflamación en lo que es la mandíbula. Odontomas, por crecimientos anormales de células dentales que generan un aspecto de pequeñas piezas dentales que están adicionales o deformes. Tumoraciones de glándulas salivales, benignos de crecimiento lento y no doloroso. Las precancerosas, como las leucoplasias, que también generan una irritación durante tiempo prolongado, sobre todo a nivel de queratina. Las eritoplasias, que se van a manifestar como una zona enrojecida y plana o erosionada, que va a generar un adelgazamiento en lo que es la mucosa bucal. Por supuesto, cáncer de boca. Bien. El dolor dental es una sensación generalmente localizada de malestar, molestia o aflicción que para que se lleve a cabo tienen que estimularse lo que son terminaciones nerviosas especializadas. Esta no es una sensación simple, se requiere un fenómeno neuroconductual complejo donde va a tener que haber siempre dos componentes. Lo primero, que existe una percepción, la forma como el individuo percibe que está existiendo algún mal, algún daño, y cada persona manifestándolo de forma diferente de acuerdo a su umbral. Y tiene que haber también una reacción, la reacción ante ese daño que se está generando. La percepción, para que exista una percepción va a haber una estimulación de lo que son las terminaciones nerviosas especializadas. Esta estimulación pues va a transmitir esa información informando que está existiendo un daño real en lo que son los tejidos. Eso se le conoce como nocicepción.
la segunda reacción del individuo a esta sensación percibida, pues va a llevar a la reacción como tal, nos va a generar un comportamiento del dolor, cómo el paciente lo percibe y qué es lo que, y cómo se manifiesta o cómo lo expresa nuestro paciente, cualquier conducta física o emocional. Después de que existe esa percepción, el paciente nos lo manifiesta. Y aquí la parte difícil, cómo interpretar realmente si existe un daño y la patología o el grado de complicación de este daño, de acuerdo a lo que el paciente nos está diciendo o lo que nos está manifestando en su conducta física o emocional. Por supuesto, la cultura, el ambiente, el nivel académico, el nivel socioeconómico, cualquier estado en que se encuentre va a influir acerca de ese comportamiento del dolor y lo va a manifestar de forma diferente. Esto nos va a llevar a un sufrimiento, por lo tanto es muy difícil evaluar, cuantificar y tratar cuando hablamos de lo que es el dolor, porque es difícil de cuantificar, ya que al ser subjetivo no podemos evaluar exactamente ese grado o esa manifestación del dolor. Por supuesto, este tipo de pacientes pues van a generar un reto para nosotros en lo que es el diagnóstico y la terapéutica que vamos a realizar. ¿Por qué? Porque son pacientes que generalmente pasan por periodos quizá no pudieron dormir bien, están bajo el efecto de medicamentos, de analgésicos, antibióticos. Entonces, este tipo de pacientes van a generar un reto para nosotros. Y si sabemos diagnosticar perfectamente bien, por supuesto que vamos a poder decidir qué terapéutica vamos a emplear. Si hacemos un diagnóstico exacto, el tratamiento adecuado, pues esta serie de datos subjetivos nos van a permitir hacer un análisis o los criterios de lo que debemos un análisis de criterios o esa sumativa de información para poder definir qué patología es la que está ocurriendo. Además de estos datos subjetivos, pues hay particularidades anatómicas que debemos de tomar en cuenta. De por sí ya el simple diagnóstico nos va a dar complicaciones, pues también si no tenemos una correcta radiografía o una tomografía, va a ser difícil que nosotros logremos el éxito al terminar nuestro procedimiento. La exploración directa es básica y fundamental cuando se trata de una emergencia, de poder definir cuál es la patología que está ocurriendo, ya sea patología de tipo pulpar o poder definir si se trata de una patología de tipo periodontal o apical. Los métodos indirectos de diagnóstico, como sabemos, el frío, el calor, el dulce. El dolor, al ser un fenómeno subjetivo, nos va a obligar a que apliquemos nuestro juicio acerca del cuadro patológico que está cursando o que está ocurriendo en la pulpa. Entonces, es muy importante esa sumativa de datos subjetivos, nos van a permitir hacer esa aplicación del juicio adecuado para poder saber qué es lo que tiene nuestro paciente. Lo primero que tenemos que definir cuando hablamos de emergencia es si se trata realmente de un dolor de origen dental. Es la primera pregunta que debemos de hacernos y esto en base a la información que nos proporcione nuestro paciente y la evaluación que realicemos. Siempre es importante evaluar de la zona donde el paciente nos manifiesta órganos adyacentes para poder definir si es efectivamente el daño en la pieza que nos está manifestando. Debemos de sumar también o conocer cualquier dato extra o intraoral que el paciente nos refiera. Esa información subjetiva nos va a permitir hacer un diagnóstico diferencial para poder conocer qué es lo que está ocurriendo. Es importante en el interrogatorio, para poder hacer el tratamiento de emergencia, pues primeramente evaluar cuál es la molestia actual. Brevemente, que el paciente nos lo refiera con sus propias palabras, que nos diga qué es lo que está sintiendo y cómo fue evolucionando esa molestia. Si esa molestia empezó hace un día, 2 días, en ese momento, o tiene días que lo está padeciendo. Posibles acciones traumáticas del pasado, a veces por mínima que sea algún traumatismo, alguna mordida fuerte, algún golpe, en algún deporte, en algún accidente automovilístico, cualquier dato, por mínimo que sea, que nos esté indicando que existió un traumatismo, es importante conocerlo. Averiguar sobre posibles relaciones con otras visitas odontológicas previas. Pacientes que pasaron por periodos de quizá cambio de restauraciones, de amalgamas por resinas,
tratamientos protésicos, cualquier dato, cualquier visita previa va a ser muy importante para poder determinar cuál es el daño que se ha ejercido. El paciente también debe de informar sobre cualquier presencia de fístulas, de conductos sinuosos que se presenten o se hayan presentado en el pasado, cualquier inflamación que haya ocurrido y si hubo supuración de algún contenido, ya sea en ese momento o que se haya presentado en anteriormente. Es muy importante conocer si la presión o la carga del diente aparecen, si al morder o al hacer percusión o genera algún malestar. Esto para determinar si existe realmente una patología que ya está involucrando los tejidos periapicales o se encuentra todavía esa patología dentro de lo que es cámara pulpar o el espacio cavitario. Es importante conocer la información precisa del tipo de dolor y, por supuesto, aquí dos términos importantes, lo que es nociceptivo, si es dolor de tipo nociceptivo o dolor de tipo neuropático. El nociceptivo, este se genera cuando se irradian las terminaciones nerviosas especializadas, llamadas nociceptores. Dolores nociceptivos, este tipo de dolores suelen responder bien ante la ingesta de analgésicos, los agentes antiinflamatorios o alguna otra terapia con fármacos. Entonces, un dolor nociceptivo podemos tratarlo todavía con un fármaco. La diferencia en el patrón de inervación también se derivan en somáticos, que estos se generan o están en lo que son las áreas superficiales muy inervadas con una localización precisa del dolor, como puede generarse en el caso de una pulpitis. O dolor, o también en el patrón de inervación de tipo visceral, cuando se trata de órganos inervados difusamente y que no localizan con claridad el dolor. El dolor es beneficioso para el organismo ya que nos va a indicar acciones de protección y defensa y nos permiten, gracias a esta acción de estas fibras A delta, nos van a permitir conocer que existe un daño y con eso frenar o evitar que esto siga avanzando y ayudan a ayudar a lo que es la reparación o degeneración. Es muy importante hablar de lo que es la inervación de la pulpa, ya que como sabemos, este paquete vasculonervioso está ricamente inervada por fibras nerviosas, tanto sensitivas como vegetativas, y estos van a penetrar a través del agujero apical junto con lo que son los vasos sanguíneos, y de ahí la sintomatología que se presenta, que más adelante vamos a estar mencionando. Todos estos fascículos nerviosos llegan a la corona, y estos se van a dividir en pequeñas ramas o axones en terminaciones nerviosas libres, y estos van a penetrar hacia lo que es en el límite apical, penetrando a través de los túbulos dentinarios. Cada uno de los axones, estos se subdividen en numerosos filamentos que a su vez pueden penetrar en los túbulos dentinarios. Y así podemos tener terminaciones sensitivas, de ahí la manifestación en algunos casos, como en la epiaremia pulpar, que a pesar de que no existe un daño pulpar irreversible, ya está dando manifestación. Un axón puede inervar hasta 100 túbulos dentinarios y estos penetran habitualmente entre unas 100 a 200 micras en lo que son los túbulos. Dentro de los aspectos funcionales también debemos de conocer la inervación vegetativa autónoma. Esta está formada por fibras simpáticas que controlan lo que es la microcirculación. Comprende 3 tipos de fibras, como lo mencionaba, las fibras A delta, las fibras C y las fibras A beta. Las primeras de ellas, las fibras A delta, son las primeras que nos dan una respuesta sensitiva ante cualquier procedimiento odontológico, como es un tallado cavitario, al hacer un sondeo periodontal, cuando secamos con aire. Estas mismas fibras también, en el caso de cuando se aplica el frío, cuando se aplica calor. Estas fibras generalmente son de conducción rápida y se encargan de transmitir el dolor dentinario. Es decir, sin que exista un daño pulpar irreversible, ya están dando manifestaciones y pueden darnos una reacción y nos puede dar una manifestación. Esta inervación sensitiva, estos estímulos tienen en común, hay un rápido desplazamiento de líquido en los túbulos dentinarios, es decir, cuando hay una deshidratación o cuando existe un tallado cavitario sin suficiente refrigeración, ¿qué es lo que ocurre? Que inmediatamente la pulpa, dentro de sus funciones de mantener la temperatura
en ese paquete vasculonervioso o a la pulpa dental, inmediatamente que existe alguna irritación en la dentina, comienza ese intercambio de líquido, lleva líquido hasta esa zona donde está viendo esa irritación, y en ese intercambio de líquido es donde se genera o se estimulan estas fibras, lo que se le conoce como teoría hidrodinámica. La sensibilidad de esta dentina también puede verse alterada cuando se utilizan algunos químicos como son los ácidos grabadores, que al colocar este ácido grabador en contacto con la dentina, abre este túbulo y de inmediato también genera esa estimulación, esa sensación. Las fibras C, a diferencia de las fibras A delta, estas se caracterizan por manifestarse, son un dolor sordo, palpitante, y es un dolor menos localizado, es un dolor más irradiado. Estos se activan por estimulaciones térmicas, mecánicas o químicas cuando alcanzan a lo que es los tejidos pulpares. Esta estimulación de dentina no activa las fibras C a menos de que se lesione el tejido o cuando asciende a temperaturas mayores a 44 grados centígrados o baja mucho esa temperatura. Entonces, digamos, la estimulación a diferencia de las A delta, que son las primeras que nos dan esa respuesta, las fibras C dan una respuesta, se necesita un estímulo mayor. Ahora, las fibras A delta, su umbral es menor que las fibras C, y estas se estimulan durante las pruebas pulpares con electricidad. Conforme va aumentando la intensidad, estas fibras A delta se pueden reclutar algunas fibras C, provocando una sensación muy desagradable. En el caso de dientes jóvenes con ápices inmaduros, tienen pocas fibras A delta, lo que eso podría explicar la falta de fiabilidad en las pruebas eléctricas pulpares cuando hacemos este tipo de procedimientos. Cuando hacemos pruebas termoeléctricas, pues eso nos puede dar falsos negativos. Las fibras A delta son mielínicas, con mayor velocidad de conducción, y estas fibras responden ante una estimulación inocua, es decir, libre de bacterias de la corona. Pueden tener un importante papel al momento de la masticación, aunque también responden a lo que es la estimulación de la dentina. Bien. Hay otro tipo de dolor que también no debemos ignorar, que es el dolor los dolores de tipo neuropáticos, que estos son malfuncionamientos de lo que es el sistema nervioso cuando existe alguna lesión o alguna enfermedad. Este dolor neuropático puede ser agudo, intenso, estremecedor o punzante, y no responde bien a las terapias normales o convencionales, como es el uso de analgésicos. También es importante conocer, cuando estamos haciendo la anamnesis o la historia clínica, el momento de aparición de este dolor, los factores que lo desencadenan, el lugar donde se presenta ese dolor, la localización, si es un dolor localizado o es un dolor irradiado, las hemorragias gingivales, si existe o no presencia o salida de material purulento, así como la movilidad dentaria. Bien, aplicando ahora, hablando de acuerdo a los síntomas, a los signos, cómo saber si realmente requiere un procedimiento o un tratamiento de emergencia un paciente. La primera de ellas, cuando hay una acumulación de sangre en la pulpa, que existe una congestión vascular, este va a generar un daño o va a generar una sensibilidad, la cual no va a ser reversible, es decir, que si se estimula ante cualquier cambio térmico, ante lo dulce, lo frío, lo caliente, cualquier cambio que se genere, se estimula, existe una acumulación de sangre en la pulpa. Dentro de estas causas, dentro de las causas que puedan generar esta sensibilidad, pues son los traumatismos, es decir, cuando cualquier persona recibe algún golpe, en este golpe va a haber una sensación y no necesariamente o propiamente va a requerir un tratamiento de endodoncia, de conductos o un tratamiento de emergencia. Dentro del tratamiento inmediato, pues va a ser valorar qué es lo que está pasando, si realmente ese traumatismo genera un daño que sea de tipo irreversible. Otra de las posibles causas que generen esa congestión vascular cuando hay problemas oclusales, pacientes con restauraciones mal adaptadas, pacientes con bruxismo, cualquier daño que genere por problemas de oclusión,
pues puede llevarnos a generar esa estimulación o esa congestión pulpar intensa. Cuando existe una preparación de cavidades sin refrigeración, cuando hay una excesiva deshidratación de la dentina, pues también nos puede llevar a una irritación a la irritación de la dentina, o el paciente nos manifieste que hay una sensibilidad sin que exista propiamente un daño. Cuando se colocan provisionales de forma directa y no se tiene el cuidado de que ese acrílico en contacto con un muñón que fue preparado, si se genera esta exotermia que se genere, pues puede llevarnos a un daño irreversible también por la exotermia que genera el acrílico. ¿Qué es lo importante valorar? Primero, cuando hay un dolor que va de mayor a menor intensidad, es decir, que el paciente nos manifiesta, doctor, recibió un golpe y después de este golpe el dolor ha ido disminuyendo con el paso de las horas, podemos considerar que no hay un daño pulpar irreversible. Es decir, que todavía podemos considerar que esa pieza podemos evitar un tratamiento de conductos o de endodoncia. Dentro de los síntomas, también, bueno, cuando el dolor provocado con o frío o con o dulce, es un dolor que va de más a menos, es decir, cuando hay una estimulación, cuando se hizo una restauración, por ejemplo, un composite, y este paciente nos manifiesta dolor con lo frío, lo caliente, pero en cuanto retiras el estímulo, desaparece esa sensibilidad, pues podemos considerar que no hay un daño pulpar propiamente. Entonces, en esta etapa se considera que en cuanto retiras este estímulo, va a desaparecer ese síntoma. Pero ¿qué pasa cuando el paciente nos manifiesta que hubo un traumatismo, una preparación, algún procedimiento operatorio, y después de ese procedimiento el paciente nos refiere que cada vez el dolor va en aumento o incluso a los cambios térmicos, pero con esos cambios térmicos cada vez es mayor conforme pasan las horas o los días? Por supuesto que aquí podemos considerar que ya no es una hiperemia como tal, sino que ya hay un daño irreversible. Entonces, si esto aumenta más, pasa del minuto o incluso requiere ya el uso de analgésicos para poder controlar, podemos pensar que existiría algún daño. Hablar de un tratamiento de emergencia como tal en esta etapa, cuando solamente hubo una congestión vascular intensa sin que existiera un daño irreversible, no se requiere un tratamiento como tal, es decir, no un tratamiento de emergencia, no es necesario ni quitar esa pulpa, ni abrir algo de emergencia, abrir la pulpa de emergencia, sino debemos de recurrir quizá a algún analgésico para que nos ayude a controlar esa sintomatología, sin que estos, como sabemos, no va a ir más allá, pues es algo que va a ir de más a menos, que de cuanto retiras el estímulo, quizás si hubo una restauración hubo una mala preparación o no hubo un aislamiento térmico, pues por supuesto que esto podemos considerar que no requiere un procedimiento más que mantenerlo en observación a este paciente. El tratamiento final, pues va a ser, si hay un problema de oclusión, retirar la causa; si hay un problema de traumatismo, pues también quizá quitar algún punto de contacto que estuviera molestando, pero vamos a dejar a nuestro paciente a darle la oportunidad de que esto vaya desapareciendo poco a poco. Retirar lo más pronto posible esa causa, lo más pronto posible la causa irritante o la causa que lo generó. Esto se le conoce como hiperemia pulpar. Hay muchas clasificaciones. A mí me gusta mucho esta clasificación, ya que es muy simple. Esto se le conoce como hiperemia. No hay un daño pulpar propiamente. Hay otro tipo de enfermedades o ya realmente enfermedades pulpares, como en el caso de las pulpitis cerradas. Cuando una hiperemia pulpar, si el paciente nos refiere, doctor, a mí tuve un traumatismo, cada vez fue en aumento, pues es probable que esto va a pasar a la siguiente etapa, a generar ese daño irreversible, una restauración maladaptada que nos dice que le dice el odontólogo: oye, no te preocupes, conforme pasen los días, poco a poco se va a ir ajustando esa restauración. Lo más probable es que esta restauración va a ir generando un daño con el paso de los días. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre en esta siguiente etapa? Pues hay lo que se le conoce, es cuando existe una hiperemia avanzada que no se trató a tiempo, puede llevarnos a la siguiente etapa, que es una pulpitis infiltrativa. Casi siempre es de evolución aguda, es decir, pasa de estar el paciente en un estado, está tranquilo,
es posible que con el paso de las horas, y quizá el día de ayer nos va a decir, doctor, ayer no puede dormir, se agudizó de pronto, empezó a molestar algo que se controlaba con analgésicos. En esta etapa, pues hay una congestión pulpar, pero intensa, donde cuando hay una persistencia del irritante que lo causa, pues nos va a llevar a esta etapa de generar un daño. Se caracteriza porque hay un pasaje de glóbulos blancos de lo que es el suero sanguíneo a través de las paredes de los capilares. En ese intercambio o en esa hemorragia interna, por decirlo de alguna forma, en ese intercambio de sangre, pues es donde va a generar ese pasaje de glóbulos blancos y suero sanguíneo en las paredes de los capilares, son los que nos van a manifestar ese dolor, que es ahí donde nos manifiesta muchas veces ese dolor pulsátil o palpitante, que no es otra cosa que la presión sistólica y diastólica. Como van junto con las terminaciones sensitivas, al haber esa inflamación de las vénulas, las arteriolas, se comprimen las terminaciones sensitivas y automáticamente se percibe como un dolor palpitante. Dentro de las causas, bueno, se le conoce como hemorrágica, ya que existe un infiltrado de hematíes en el tejido pulpar, hay formación de trombos en los vasos y esto sobre todo en las zonas de defensa. Dentro de los síntomas, a diferencia de una hiperemia pulpar que el paciente nos decía, pues me duele con lo frío, lo caliente, lo dulce, pero en cuanto quito el estímulo desaparece, en esta etapa ya hablar de una enfermedad pulpar o que existe una inflamación pulpar propiamente, cambian los síntomas. Ahora se convierten en dolores de tipo espontáneos y que son de mayor duración, como ocurre en lo que es la hiperemia. Incluso también el paciente nos refiere comenzar a tener dolor irradiado, es decir, el paciente no percibe exactamente en una pieza dentaria, él siente que corre en todo lo que es en las piezas adyacentes, piezas vecinas, o en todo lo que es la rama ya sea en el maxilar superior o maxilar inferior, en alguna de las inervaciones. Entonces el paciente nos refiere a eso, que es un dolor espontáneo, que dura más, incluso que cuando era la hiperemia. Entonces, si la hiperemia no se frena a tiempo, va a pasar esta etapa de pulpitis infiltrativa. Nos va a dar respuesta positiva, como mencionaba, los cambios térmicos aumentado en comparación a una pieza sana. Y de ahí que cuando hacemos nuestras pruebas de vitalidad, al hacer comparativo con una pieza que consideramos sana, el umbral o la sensación va a ser diferente, va a ser aumentada cuando existe ya un daño irreversible. Aunque se retire el frío, el calor o las pruebas termoeléctricas, el dolor continúa por varios minutos o incluso horas. Es en esta etapa donde cada vez nos vamos acercando más a que ya hay un daño irreversible. Se requiere un tratamiento de emergencia, pues si el paciente cada vez está percibiendo ese malestar que va en aumento, no requiere un tratamiento de emergencia como tal, pero a fin de cuentas el procedimiento sabemos que va a ser el tratamiento de conductos, hacer la pulpectomía o hacer el tratamiento de emergencia. Dentro de ese tratamiento de emergencia, pues va a depender también en qué etapa se encuentre. Es muy importante cuando hacemos un tratamiento de emergencia en estos casos. Bueno, hay varias cosas que debemos de tomar en cuenta. Primero, ¿se ocupa de anestesia sí o no? Por supuesto que ocupamos de anestesia, es una pieza vital. En esta pieza nos va a servir perfectamente una anestesia de tipo local, regional, incluso intraligamentaria. Si en un momento se nos complica el momento de la apertura, una vez que abrimos la pieza dentaria, pues también podemos recurrir a lo que es el uso de anestesia intrapulpar para poder hacer nuestro procedimiento. Al fin de cuentas, sabemos que en esta etapa va a ser muy importante, regreso aquí, va a ser muy importante en el caso de pulpitis infiltrativas, de que dependiendo del momento en que llega a nuestras manos, va a ser el tratamiento. Es decir, si llegó una etapa en la que, o cuando llega a nuestras manos, tenemos toda la facilidad de hacer el tratamiento en una sola cita, por supuesto que la hacemos. Y de aquí la importancia de cuando hablamos de una emergencia como tal, que sabemos no tenemos el tiempo suficiente para realizarla. Entonces, si nosotros no vamos a hacer el procedimiento total en ese momento, pues debemos de pensar por lo menos en hacer una pulpotomía o en el caso de piezas multiradiculares, pues por lo menos trabajar el conducto distal de la pieza inferior, en el caso de la pieza superior. Más adelante voy a hablar, ya cuando hablemos de emergencia, del tratamiento de emergencia como tal,
el procedimiento exacto. Pero hasta ahorita se requiere algo, intervenir de forma inmediata, pues sí, entre más rápido intervengamos mejor, porque los síntomas van en aumento. En esta etapa los pacientes nos refieren que consumen analgésicos, pero al tomar ese analgésico desaparece el dolor por un cierto periodo de tiempo, por algunas 2 horas, 3 horas, y tienen que estar recurriendo a esa medicación. Bien, más adelante cuando hablemos específicamente de qué hacer en cada caso, lo vamos a manejar. Hay otro tipo el tratamiento convencional. El tratamiento a fin de cuentas es pulpectomía, pero de ahí depende si quitamos solamente pulpa cameral, el conducto distal, del palatino. Más adelante lo mencionamos. Bien, esto se le conoce como pulpitis infiltrativa, como lo he mencionado. Cuando hay otra etapa en la que si una pulpa inflamada no se trata a tiempo, pues esto va a empezar a formar pequeños abscesos, un absceso, varios abscesos dentro del paquete vasculonervioso. Al considerarse dentro de las pulpitis cerradas, por los fenómenos de expansión y de presión en el tejido pulpar, pues esto lo va a manifestar como una de las pulpitis consideradas como más dolorosas. ¿Por qué? Por ese aumento los gases, el material purulento o el material que se está acumulando va a comprimir las terminaciones sensitivas y la convierte, al no tener un espacio por donde salir ese contenido, pues lo convierte en de las más dolorosas. Es un estado avanzado de pulpitis, cuando una pulpitis infiltrativa no se trata a tiempo. Por el progreso de la liquefacción del tejido pulpar, existe esa transformación de gases en un líquido, lo que es el material purulento. Cuando cuando es una pulpitis infiltrativa que no se trata a tiempo, nos puede llevar a la pulpitis abscedosa. Como está contenido en la cámara de paredes inextensibles, estos restos de tejidos periodontal en el conducto, que todos penetran a través de lo que es el foramen apical. Por supuesto que esto comprime las terminaciones nerviosas amielínicas y transforma en una presión o una sensación muy dolorosa. Se convierte en un dolor violento, pulsátil, como lo había mencionado, severo y angustioso. Y que además, a diferencia de la pulpitis infiltrativa, que una vez que se retira el estímulo desaparece de inmediato, en esta etapa se mantiene por un largo periodo de tiempo. Uno de los síntomas característicos en una pulpitis abscedosa es que estas tienden a aumentar cuando se estimulan con calor. En cambio, cuando se hace estimulación con frío, al haber una contracción de ese paquete vasculonervioso, el paciente siente hay una sensación de alivio. Entonces, el calor, por esa dilatación externa del exudado, nos puede llevar a generar esa sensación o ese dolor. También dentro de los síntomas, como mencioné, el frío tiende a contraer o a disminuir esa sensibilidad. Entonces, si hacemos un recorrido en hiperemia pulpar, dolía lo frío y lo caliente, y al retirar el estímulo desaparece. En infiltrativa, duele con lo frío, duele con lo caliente de forma igual. En la pulpitis abscedosa, el dolor aumenta con el calor y lo disminuye el frío por esa contracción interna del exudado. ¿Se requiere un tratamiento de emergencia? Por supuesto que se requiere. Al ser de las más dolorosas, aquí uno de los principales objetivos va a ser que se tenga que abrir de inmediato esa cámara pulpar. Entre más rápido se abra, el paciente va a sentir ese alivio. Incluso cuando abrimos, además de que existe el sangrado, va a haber quizá un mal olor, una gotita por ahí de material purulento que sale acompañado de lo que es sangre. Cuando hacemos ese tratamiento de emergencia, es importante también considerar varios aspectos. Primero, ¿se anestesia o no este paciente? Por supuesto que tenemos que anestesiarlo. No podemos hacer un tratamiento de emergencia, abrir esa pieza, si sabemos que nos está manifestando el paciente dolor con lo caliente, que disminuye con lo frío, pero estamos considerando que la pulpa sigue habiendo vitalidad. Entonces es muy importante el anestésico. Y ahora aquí la pregunta, ¿es fácil hacer un acceso o hacer una apertura de una pieza con pulpitis? Por supuesto que no. El paciente, tiene mucha sensibilidad en ese momento, entonces tenemos que tener mucho cuidado, presas con suficiente enfilo, haciendo pinceladas, poco a poco ir descendiendo, llegando a la cavidad
a la cámara pulpar. Y una vez que logremos esto, que empieza a salir esos gases, ese material, esos pequeños gotas de material purulento, pues idealmente no debemos dejar esa pulpa así, o sea, no debemos dejar una cavidad abierta. Es decir, debemos de retirar esa pulpa de cámara, haciendo la pulpotomía de los conductos radiculares, la pulpectomía, a medida que podamos. El tratamiento de emergencia como tal, en este caso, el paciente descansaría de inmediato. Sin embargo, es muy importante también seguir todos los protocolos de asepsia y antisepsia. El tratamiento, como mencioné, abrir urgentemente la cámara pulpar. Esto va a aliviar la presión. El tratamiento definitivo, bueno, hacer el tratamiento de conductos. La apertura, como mencioné, no es fácil, hay una extrema sensibilidad, incluso se empiezan a involucrar ya los tejidos periapicales. Aquí el paciente también nos puede empezar a manifestar esa sensación de que duele a la masticación, a la palpación, a la percusión. ¿Por qué? Porque se empieza a extender esa inflamación hacia tejidos periapicales. Si no lo frenamos a tiempo, esto se va a convertir en una periodontitis apical aguda. Entonces, también, si ya el paciente en esta etapa nos refiere que hay dolor a la palpación o percusión, pues debemos de ser muy cuidadosos en cuando hacemos la instrumentación. Generalmente este paciente, si nosotros exageramos en ese momento la instrumentación completa, es muy probable que ese dolor quede con un dolor posoperatorio. No sé si me van siguiendo, Diana, si me escuchan, ¿vamos bien? Bien, seguimos. Espero que todos me estén escuchando y que no haya contratiempos. Bien, no es fácil realizar esta apertura porque hay una extrema sensibilidad. El tratamiento, al fin de cuentas, bueno, como sabemos, el estado psíquico del paciente, el paciente va a estar alterado porque generalmente en esta etapa es muy difícil hacer la apertura porque hay una extrema sensibilidad. Es aquí donde hablar de una anestesia de tipo local quizá no nos dé el mismo resultado como pudiera ocurrir en una pieza sana. Al momento de aplicar el anestésico, nos va a dar mucha complicación en esa zona para poder lograr la analgesia. Aquí podemos quizá recurrir a una anestesia de tipo troncular que nos facilite ese drenado, o incluso poniendo anestesia en piezas vecinas, una intraligamentaria, que nos facilite que podamos hacer esa apertura. En el tratamiento de emergencia, es imprescindible, como mencioné, la anestesia, porque hay vitalidad, el aislamiento absoluto es fundamental. De aquí también, no sé, digo, la audiencia que estemos teniendo, pero de aquí la importancia, si tú eres odontólogo y no está en tus manos hacer el procedimiento completo del tratamiento de conductos, pues por supuesto que ahí, en ese procedimiento, si no está en tus manos, pues tienes que pensar en hacer una apertura, en retirar esa pulpa cameral, y si no está en tus manos instrumental, por lo menos retirar el conducto más amplio o, a medida de lo posible, penetrar en conducto. Si no está en tus manos, preferible solamente retirar la pulpa cameral para dejar al paciente. ¿Qué colocar ahí? Vamos a verlo ahorita un poco más adelante. Una vez que se cohíbe la hemorragia, hacer abundantes lavados, colocar una curación, algún algodoncito estéril, su curación provisional, y de esta forma nosotros podríamos posponer el procedimiento. El óxido de zinc, una vez que lo logramos, una pequeña capa de alguna obturación de tipo temporal, algún medicamento que nos selle la cavidad, algún material que sea resistente a la compresión, como pudiera ser un ionómero de vidrio. Bien, entonces esto se le conoce como pulpitis abscesosa, toda esta parte que estuvimos viendo ahora. Hay otro tipo hablando de la evolución, si no se trata a tiempo esa hiperemia pulpar, que pase una pulpitis infiltrativa o que incluso va a pasar una pulpitis abscesosa, si no se trata a tiempo, pues nos va a ir cada vez complicando. Hay otro tipo de patología, o enfermedades pulpares, hablando de una exposición violenta de la pulpa, ya sea que haya ocurrido de forma accidental o intencionalmente. Cuando existe esa exposición violenta de la pulpa, por supuesto, esto puede ocurrir por accidentes automovilísticos, escolares o de tipo penal. Depende del traumatismo de la porción coronaria fracturada, el procedimiento que se tenga que realizar. La pulpa puede estar totalmente expuesta o solamente recubriendo una delgada capa de dentina. De aquí cuando hablamos o cuando
existe la posibilidad de los recubrimientos pulpares indirectos, pues podemos considerar esto, ¿no? De que dependiendo de la sintomatología, tratar de cubrir esa pulpa y evitar un procedimiento quirúrgico o tratamiento de conductos. Pero ¿qué pasa cuando existe una comunicación pulpar franca? Ahí va a haber ya una contaminación. Entonces, definitivamente el procedimiento, si no se hace el procedimiento de conductos, pues esto nos puede llevar a una complicación en un futuro, como es el involucramiento de los tejidos periapicales, si no se trata. Una pulpa que quede expuesta totalmente, pues debemos de retirar. Digo, no hay opción de recubrimiento pulpar directo, solamente podríamos considerarlo en aquellas piezas con apicogénesis, que están en piezas inmaduras, perdón, que están en desarrollo radicular y que de alguna forma queremos conservar esa pulpa viva para el futuro o que ésta se siga desarrollando. En este tipo, por supuesto, cuando hay una pulpa expuesta, pues todos los estímulos van a producir dolor, el diente puede presentar incluso movilidad. Se requiere un tratamiento de emergencia, pues cuanto antes mejor, porque esa pulpa al estar en contacto con el exterior, pues va a ir complicando la sintomatología. Pues depende también, como mencioné, de la edad del paciente. Cuando existe una pieza en etapa inmadura o que no ha desarrollado totalmente sus raíces y sus ápices, y su ápice, cuando la pieza aún sigue teniendo forma de trabuco, más amplia en apical que en cervical, por supuesto que esta pulpa, nuestro objetivo principal debe de ser tratar de conservarla viva, para que esta raíz y este ápice se sigan desarrollando. Es aquí donde quizá de los únicos momentos que debamos de pensar en un recubrimiento pulpar directo para que nuestra pulpa siga viva. De aquí también, una vez que se hace este procedimiento, cómo saber si está retirando completamente el tejido pulpar inflamado, pues eso nos va a manifestar de acuerdo al sangrado hemorrágico. Un sangrado hemorrágico oscuro nos está manifestando que está habiendo una irritación en ese tejido. Por lo tanto, si nosotros recubrimos directamente en esa pulpa inflamada, vamos a tener complicaciones, ya que esa inflamación va a continuar. Entonces, se tiene que cubrir, pero siempre y cuando encontremos una pulpa que no esté inflamada, que no existe esa hemorragia continua. Depende también, si ya sospechamos de que existe una contaminación más profunda, pues debemos ya no solamente hacer un recubrimiento pulpar directo, sino pensar en una biopulpectomía parcial superficial o una pulpotomía. Insisto, esto es siempre y cuando los ápices estén abiertos y que estén inmaduros, se puede considerar. Eso se le conoce como pulpitis ulcerosa traumática. Otro tipo cuando hay una ulceración crónica de una pulpa que está expuesta, pues eso también nos puede llevar a que genere hay una patología como tal. Las causas generalmente cuando hay una caries que va avanzando y esto va dejando expuesta la pulpa inflamada, pues eso nos puede provocar que exista esta etapa o esta inflamación. Las causas, cuando hay una pulpitis ulcerosa traumática, algún traumatismo que no se trate con endodoncia, o que hagamos un tratamiento pulpar indirecto, como lo mencioné, sobre tejido inflamado, o pulpotomía, dejando restos inflamatorios en el conducto, pues nos puede llevar a esta etapa. Aunque hay un medio de defensa, hay una zona también de inflamación, si no se trata de forma adecuada. Debajo de esta existe una degeneración cálcica que nos va a generar este daño. En la más mínima presión duele, o cuando se hace una exploración directa con algún explorador, alguna cuchilla de dentina, pues nos genera esa sensación. Duele a los alimentos, al momento de la masticación. Sus síntomas, pues el dolor suele ser moderado, que va en lo que es el frío, el calor, el dulce. A pesar de que hay una inflamación, porque la pulpa está expuesta, esto de alguna forma se forma una capa que disminuye un poco la sensibilidad. Cuando hay un cierre de la cavidad es cuando generalmente se genera o da esta sensación. Se requiere un tratamiento de emergencia, pues quizá no es un paciente que nosotros debamos de quitar a nuestros pacientes de agenda para ponerlo a él. Yo creo que se puede programar perfectamente, sobre todo cuando se dejó pues mucho tiempo, ¿no? Sin tratamiento. El tratamiento, al fin de cuentas, así como lo he estado mencionando, desde pulpitis infiltrativa, abscedosa,
hiperplásica, todos estos tipos de patologías, pues debemos de pensar que el procedimiento, al fin de cuentas, es el tratamiento de conductos. Eso se le conoce como pulpitis ulcerosa no traumática. Ahora, la pulpitis hiperplástica, también conocida como pólipo pulpar, no es otra cosa que cuando hay una inflamación crónica de la pulpa expuesta. Generalmente se producen dientes jóvenes que tienen una resistencia de la vitalidad. Cuando son piezas multirradiculares y que al momento de estar limpiando o que al momento o que en la cavidad sigue recibiendo los irrigantes o los nutrientes a través de la pulpa de las piezas multirradiculares. Generalmente se genera esto en molares con destrucción coronaria amplia, sobre todo cuando se trata de interproximal, duele a la masticación o cuando colocamos algún instrumento. Pues, tratamiento de la pulpectomía total. Hay otra etapa que se le conoce como reabsorción de la dentina a las paredes del conducto radicular, que es producida al parecer, por dentinoclastos. Se le conoce como reabsorción dentinaria interna. Esta reabsorción dentinaria interna, también conocida como mancha rosada, pulpoma o granuloma interno de la pulpa, pues se genera. ¿Por qué mancha rosada? Como sabemos, la dentina hace la estructura anatómica que marca el color de las piezas. Si a nivel de dentina esta dentina poco a poco se va destruyendo, el color que nos manifiesta o la capa de esmalte que está en la superficie, pues esa nos va a dar el tono rosa que está por debajo. Cuando esta reabsorción ocurre a nivel de los conductos radiculares, generalmente no da una sintomatología como tal, sino lo ubicamos o sabemos que está ocurriendo a través de una radiografía de diagnóstico. Como mencioné, aparece tanto en cámara como en el conducto del diente. Tiene la forma de un foco bombilla. Algunas veces suele haber manifestaciones de dolor, pero generalmente, como mencioné, por exámenes radiográficos, como lo vamos a descubrir. Requiere un tratamiento de emergencia como tal, pues igual y no sea, es algo que tiene ya mucho tiempo, que está existiendo esta reabsorción. Tenemos que ser muy exhaustivos aquí en la limpieza mecánica, limpieza química. No es algo que se tenga que intervenir de inmediato, pero cuanto antes mejor, para poder evitar que esto siga avanzando y en un momento llegue a ser una reabsorción cemento-dentinaria externa o que se comunique con periodonto y complique con eso el procedimiento. El tratamiento, bueno, a fin de cuentas es la pulpectomía total. Pulpectomía, entre más rápido mejor, para evitar que se comunique con periodonto. Esta es la reabsorción dentinaria interna. Cuando muere la pulpa y deja de tener sus funciones vitales, que conocemos como necrosis pulpar, hay una muerte de la pulpa, pero es muy importante saber que esta es la muerte, pero sin infección. Las causas principales generalmente son por etiologías físicas o químicas. Dentro de estos síntomas, como al haber necrosis, al haber muerte de la pulpa, no hay respuesta negativa al frío, al calor, a las pruebas termoeléctricas. Hay algunos casos muy, muy particulares en que puede haber una manifestación con los cambios térmicos, principalmente con el calor, por la dilatación de gases que están dentro del conducto. Puede presentarse, pero es más común que no haya ninguna sintomatología. Puede no haber movilidad, puede no haber dolor, como mencioné. Hay necrosis incluso que duran muchos años y que pasan desapercibidos y que están asintomáticos. Generalmente el paciente se acerca con nosotros manifestando que ha notado un cambio de color en su diente. Es ahí donde generalmente el paciente, bueno, se acerca con nosotros. Se requiere un tratamiento de emergencia hablando de una necrosis pulpar. No se requiere como tal, no se ocupa un tratamiento de emergencia. Sin embargo, la limpieza debe ser muy importante, que tengamos una limpieza meticulosa. A diferencia de una hiperemia, de una pulpitis infiltrativa, abscedosa, hiperplásica, que encontramos una pulpa viva, que quitando esa pulpa, instrumentábamos, obturábamos, el pronóstico es muy favorable. A partir de ahora, y hablar de una necrosis, tenemos que ser mucho más cuidadosos con nuestra limpieza. La conductoterapia es muy importante, el éxito y usar irrigantes. Y aquí la pregunta, ¿se requiere de algún antibiótico, sí o no?
Por supuesto que en esta etapa no se ocupa de un antibiótico. Estamos hablando que hay muerte de la pulpa, el término de sus funciones vitales, pero no existe una infección como tal. Y más adelante lo voy a describir o a diferenciar entre una necrosis y una gangrena pulpar. La gangrena pulpar, a diferencia, es cuando se muere la pulpa, deja de tener sus funciones vitales, pero además de que hay muerte de la pulpa, también aquí hay una infección. Dentro de las causas, generalmente pulpitis abiertas, que no se traten a tiempo o de forma adecuada. Generalmente, muchas gangrenas en pulpas cerradas se originan cuando hay penetración de gérmenes, ya sea a través de caries, por vía periodontal o por vía sanguínea a través de lo que se le conoce como anacoresis. Los síntomas son similares a la necrosis, aunque suele ser más severo porque puede haber ya el involucramiento o el avance hacia lo que son los tejidos periapicales. Se requiere un tratamiento de emergencia. Pues sí, en realidad ya es muerte de la pulpa, hay gas, hay material purulento, hay microorganismos. Tenemos que ser muy cuidadosos en la limpieza cuando realizamos. En casos severos, en algunos casos, al haber ya el involucramiento de los tejidos periapicales, el drenado a través de la vía del conducto radicular debe ser lo más factible o debemos de buscarlo como prioridad. Se ocupa de anestesia, en realidad no se requiere de anestésicos, pero al momento de nosotros colocar nuestra grapa, de llegar a la limpieza, si nosotros llegáramos a acercarnos a los tejidos periapicales, es donde pudiera haber la sintomatología, pero en sí no requiere de anestésico. Es muy importante en esta etapa, son piezas que son muy sensibles, o el paciente está muy sensible ante cualquier tallado cavitario, ante cualquier querer hacer la apertura de la cavidad. Es muy importante sujetar firmemente los dedos, con nuestros dedos pulgar, el índice, por la parte vestibular, lingual, sujetando la pieza para que no vibre, con una turbina. También es muy importante, pensando en un tratamiento de emergencia, pues liberar al diente de oclusión. En esta etapa, además de la muerte pulpar, de que ya hay microorganismos y que estos microorganismos empiezan a penetrar tejidos periapicales, por supuesto, el paciente percibe o manifiesta que sienten el diente un poco más grande que el resto de sus piezas, y es aquí donde debemos de considerar quitar esos puntos de contacto como tratamiento de emergencia. Hay quienes prefieren dejar abierto. En lo personal no me gusta dejar abierto, me gusta limpiar bien, ser muy meticuloso, siguiendo técnicas de instrumentación que limpie primero la parte cervical, después tercio medio, finalmente la parte apical, evitando sobrepasar estos microorganismos nosotros mismos con nuestros instrumentos a los tejidos periapicales. Una curación a través de medicamento intraconducto es importante. Sí se requiere el uso de fármacos, ya que estamos hablando de que ya existen microorganismos. Hablar de antibiótico, un analgésico, desinflamatorio, y a partir de aquí, a diferencia de todas las patologías anteriores que nunca hablé de antibiótico, creo que desde aquí es importante ya considerar. Existe otro cambio, o hay otra patología como tal, cuando hay una disminución de la función de vitalidad de las piezas dentarias por deterioro mismo del tejido, o cuando se va depositando material anormal en el tejido, o combinación de ambos. ¿Qué ocurre aquí? Pues hay una obliteración de los conductos, hay una disminución de la circulación sanguínea a la pulpa, ya sea por traumatismos o por envejecimiento propio del diente. Cuando la causa son traumatismos violentos, se forman trombos, coágulos, y va a generar esta obliteración del conducto. Al obliterarse nos da respuesta positiva al frío, al calor, a las pruebas eléctricas, puede ser asintomático. ¿Se requiere un tratamiento de emergencia? Pues en realidad no. No porque esa obliteración no es generalmente no podemos hacer un tratamiento de conductos como tal, o esa obliteración de conductos muchas veces no nos permite hacer ni un tratamiento de conductos, que es la primera regla para poder hacer una endodoncia. Aquí es necesario dejar tranquilo al diente, informar al paciente que a pesar de que es de la coloración amarillenta, como pudiera ser en un paciente geriátrico, no hay un motivo para realizar el tratamiento de conductos. Y la degeneración pulpar, pues también hay un empobrecimiento celular, traumatismos que los pacientes relatan haberlos recibido hace tiempo,
nos da respuesta al frío, al calor y a las pruebas eléctricas negativo y suele presentar una coloración amarillenta. Dentro de los síntomas, solo en la zona periapical, en algunos casos puede extraerse restos pulpares al momento de la instrumentación. El tratamiento, por lo tanto, debemos de evitar, o bueno, protegerlo con un recubrimiento pulpar indirecto, controlarlo a distancia. Si en algún momento hubiera una exposición de la pulpa accidentalmente, pensaríamos en una pulpectomía total. Bien. Paso a la otra presentación. Doctores, no sé cómo vamos. ¿Me pueden ayudar? ¿Cómo vamos? ¿Sí? ¿Me escuchan? Doctores. ¿Sigo aquí? Sí, doctor, lo escuchamos. Doctor Chagoyán. Bien, ¿podemos continuar? No sé, doctor Chagoyán o doctor Herrera, ¿nos escucha? Buenas noches, Diana, aquí estamos. Muy bien, ustedes me dicen, ¿podemos continuar? ¿Qué hacemos? Ustedes díganme el tiempo, por el tiempo, ustedes me dicen. Yo creo que se puede concluir. Podemos concluir, Doc. ¿Quieres decir algo? Si nos quieres comentar algo, concluimos y nos vamos a la sección de preguntas y respuestas, ¿no? Correcto, muy bien, Doc. Pues sí, lo que intenté ahora fue hacer un recorrido por las diferentes enfermedades pulpares para poder determinar en cada caso si se requiere un tratamiento de emergencia o no. Bien, puntos muy importantes. Hablar de cuando está afectada la pulpa, nos va a dar síntomas muy característicos. Respuesta a lo frío, al calor, a la electricidad. Aquí podemos recurrir como tratamiento el uso de analgésicos, pero como lo mencioné, depende de qué etapa, en qué momento haya llegado a nuestras manos y la sintomatología. Ya hablar de un dolor de tipo espontáneo, pulsátil, irradiado, de larga duración, nocturno, nos está indicando que ya hay un daño pulpar irreversible. Ahí ya no podemos pensar en recubrimientos pulpares directos, en sustituir la dentina con algún producto. Es decir, aquí ya los signos y síntomas son muy claros. Ya hay un daño irreversible. Hacer una apertura en una pieza vital, como sabemos, en una etapa, en una hiperemia, como no hay un daño propiamente en una pieza sana, la anestesia funciona perfectamente. Para hablar de una pulpitis infiltrativa, abscedosa, al aplicar el anestésico, como hay una circulación sanguínea que está avanzada, o que hay una circulación sanguínea aumentada, por supuesto, en esta etapa es muy difícil aplicar el anestésico. Entonces, hablar de un tratamiento de emergencia, el anestésico local, regional, incluso intraligamentaria, o una vez que logremos la apertura o hacer el acceso, colocar nuestra anestesia intrapulpar. En un tratamiento de emergencia dependerá en manos de quién esté y en qué momento. Si en tus manos está hacer un tratamiento completo, hazlo, pero si en tus manos es hacer el tratamiento de emergencia para remitirlo, es muy importante cuando hablamos de pulpa viva, pues siempre seguir los protocolos de asepsia y antisepsia. Si tú no vas a retirar completamente esa pulpa, pues retirar la pulpa cameral, por lo menos, y con eso el paciente va a pasar por un periodo de descanso. Es muy importante, si nosotros quitamos la pulpa cameral y seguimos contando con restos pulpares, ser muy cuidadosos a la hora de colocar esa curación de tipo provisional. Es decir, colocar algún medicamento, pues preferiblemente un hidróxido de calcio químicamente puro, entre menos irritante mejor, evitar el eugenol, evitar medicamentos el formocresol, medicamentos que puedan irritar a nuestros tejidos, más bien entre menos irritante mejor se coloca ese medicamento y nos va a permitir evitar sobre todo también la compresión. Como sabemos, cuando hay una inflamación, nosotros tocamos algún tejido inflamado y hay un malestar, hay una sensación de dolor. La pulpa va a sentir exactamente lo mismo. Debemos de ser muy cuidadosos, dejar una medicación, o sea, un algodón estéril, algún hidróxido de calcio, y ser muy cuidadosos de ya no comprimir o presionar ese material o ese cemento temporal sin comprimir en la cámara que nos genere y que esto genere que continúe la inflamación. Muy importante, dejar abierto, ni de chiste, esto no se ocupa. Hablando de piezas vitales, nunca debemos de pensar en una emergencia, dejar abierto. Es decir, esa falsa idea de tratamiento de emergencia igual a
igual a hacer una apertura o igual a dejar abierta la cavidad, debemos de evitarlo, porque entonces sí contaminaríamos un área que no estaba contaminada. Dentro de un tratamiento de emergencia, si un paciente ya llega y nos está refiriendo dolor a la palpación, a la percusión y a la masticación, es un paciente que también nos va a dar muchas complicaciones al momento de anestesiar, sobre todo si queremos poner anestesia de tipo local. En ese tipo de pacientes hay que recurrir también a la anestesia en piezas vecinas, alguna regional, quizá evitar o eliminar lo que son puntos de contacto en estos pacientes. También si este paciente llega a nuestras manos en esa etapa de dolor a la palpación, percusión, es muy probable que si nosotros nos empeñamos a querer hacer una instrumentación muy exhaustiva en esa cita o incluso hacer una limpieza muy meticulosa, pues esto nos va a llevar a generar un dolor posoperatorio. Un dolor posoperatorio que va a generar pues cierta inestabilidad en nuestro paciente o que él va a referir que está acerca del procedimiento. Entonces, preferible, si es posible o tú estás considerando reprogramar este paciente, pues es muy importante que cuando limpiemos, evitar que sea lo menos irritante lo que coloquemos en el tejido, una curación que sea resistente a la compresión, sin que quede totalmente empacada en la cámara pulpar, quitando puntos de contacto, y con eso este paciente va a estar tranquilo, ya sea tranquilo para referirlo o posponer ese procedimiento. Hablar de pacientes, hablar de antibiótico-terapia, pues debemos de considerar quizá desde una gangrena pulpar, que lo mencioné, muerte de la pulpa, pero con infección, que ya hay material purulento, que hay gases, que está dentro de ese espacio, pero que está muerta la pulpa. Y generalmente este paciente también va a pasar por periodos de fiebre o estados que nos lleven a tener que utilizar también antipirético y antibiótico. En el caso de hiperemia infiltrativa, abscedosa, hiperplástica, en todas esas, en ningún momento se requiere de un antibiótico. Requeriremos de algún analgésico y como sabemos, en hiperemia va a hacer efecto, en infiltrativa hace efecto el analgésico, pero va desapareciendo al poco periodo de tiempo. En abscedosa toman el analgésico y prácticamente el paciente nos dice que no sintieron mucho alivio hasta que no se libere esa presión. En la gangrena pulpar, el paciente es muy importante el uso del antibiótico. Hablando de dejar abierto alguna pieza, pues ni en la infiltrativa, ni en la abscedosa, ni en la hiperplástica, en toda esta historia no. Incluso ni en la necrosis. Hablar ya de una gangrena pulpar, hay quienes deciden dejarlo abierto, en lo personal no me gusta. Si tuviera que reprogramar este paciente a 2 citas, pues haría la limpieza en esa primera cita, hacemos la limpieza, dejamos medicamento y antibioticoterapia y dejamos en observación. Si llega un paciente y me dicen, doctor, y hay forma de evitar que exista alguna agudización, pues sí se puede. A lo mejor si damos una prescripción antibiótica antes del procedimiento, unos 2 días antes, llega a nuestra consulta, hacemos la limpieza lo más meticulosa, lo dejamos con medicación intraconducto, cita posterior obturamos y esa forma tendría pues el mayor éxito. ¿Qué más podemos agregar? Hablar de una emergencia como tal, hay el dolor que surge antes de la endodoncia, durante la endodoncia y la emergencia que ocurre después de haber hecho la endodoncia. Hablar del dolor que se genera durante el tratamiento de la endodoncia, pues puede generarse por no seguir ciertos protocolos, es decir, no tener un control con nuestra lima al momento de instrumentar o sobrepasar el tejido o dejar restos pulpares entre citas. La otra, también usar irrigantes como es el hipoclorito, una concentración alta y no tener ese control de la irrigación al momento del contacto, podemos lastimar también el tejido. Como mencioné, tejidos periapicales que están o que ya está involucrado el periápice con una zona de inflamación, si nosotros caemos en una excesiva instrumentación en esa cita donde el paciente me está diciendo me duele al morder y me duele al tocar en la parte apical, por supuesto que el posoperatorio o que el momento del procedimiento pues va a ser muy doloroso. El dolor que se genere después de concluir una endodoncia podemos considerar un dolor normal. Entre más cercanos seamos o entre más nos llevemos a tener la limpieza lo más precisa posible
hacia esa zona del CDC, al espacio cemento, dentina, conducto. Entre más meticulosos seamos en la limpieza, podemos considerar que se puede generar más ese dolor posoperatorio. Cuando utilizamos nuestros localizadores electrónicos, sabemos que al momento de llegar al CDC, nos detecta nuestro equipo y muchas veces sobrepasamos a propósito para tener la certeza de que al retroceder estamos en el punto exacto. Pues esto ya de por sí estamos traspasando tejido y debemos de ser muy cuidadosos en esa etapa. Muy bien, Toño, no sé, a ver, cuénteme, ¿qué hacemos? ¿Tenemos preguntas? Ustedes me dicen. ¿Me siguen? Sí, okay. Sí, aquí tenemos aquí algunas preguntas de nuestros panelistas. Sí. No quieras que pasemos ya a la sección de las preguntas. Por favor, sí, doctor. Claro. Tenemos aquí al doctor Carlos Agustín, nos preguntaba acerca de la anestesia cuando había infección, ¿cuál es la sugerida y en qué zonas habría que anestesiar? Bien, cuando hay una infección. Ok, hablar de contaminación dentro de lo que es el conducto radicular a través de una gangrena pulpar, no hablé de absceso periapical agudo, no hablé de esa etapa en la que también, bueno, pues nos llevaría otro tiempo, ¿no? Bien, hablar de cuando hay una contaminación, quizá el anestésico no influye tanto en cuál es el adecuado, es decir, más bien es cómo aplicar ese anestésico. Si estamos considerando que nuestra pieza o hay una lesión periapical, que podamos considerar que es un absceso periapical o una gangrena pulpar, debemos tener mucho cuidado, sobre todo el anestésico, aplicarlo en piezas vecinas, en una anestesia tipo regional, cualquier contacto, como mencionaba, al momento de la instrumentación. Hablar de anestesia intrapulpar no es necesario, hablando de cuando ya hay una gangrena pulpar o cuando hay una lesión periapical. No debemos de aplicar anestesia intrapulpar, debemos de ser muy cuidadosos, no considero que sea un factor utilizar algún anestésico en especial. Sí, doctor. Perfecto, doctor. Gracias. Nos pregunta el doctor Alfonso García, excelente conferencia y se recomienda la proyección del hidróxido de calcio fuera del ápice al parodonto. Pregunta que sí se recomienda. Pregunta que si usted recomienda. Ok, muy buena pregunta. Estamos en una zona que nos vamos mucho por la parte biológica, así como en Brasil, así como algunas partes en Europa. La difusión o la proyección del hidróxido de calcio, como ustedes saben, hay dos corrientes. Hay quien prefiere dejarlo dentro o proyectarlo. En lo personal, a mí me gusta usar ultracal, el ultracal que permite a través de una aguja hacer la proyección y realmente yo asegurar que lleguemos hasta esa zona periapical. No me gusta mucho técnicas como condensadores de Schilder o que hagamos compresión, porque no tengo la certeza de que llegue a esa zona. Aparte de que tenemos que agregar un medio de contraste. A mí me gusta mucho ultracal porque me permite eso, que a través de la jeringa yo tener un control, hacer la aplicación o al hacer la difusión de este hidróxido de calcio y inundar todo el conducto, que es lo más importante, que todo el conducto esté inundado. Tener un tope va a ser muy difícil, entre más quieras tú acercarte a esa zona periapical, por supuesto que corres más el riesgo de difundirlo. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias, Doc. Por cuestiones de tiempo, Doc, vamos a enviarte las demás preguntas que tienen nuestros panelistas a tu correo electrónico para que les puedas contestar a cada uno de ellos, Doc. Y claro pues, el doctor Marco Vinicio Saldívar manda agradecimientos y felicitaciones al doctor Hugo Trujillo Torres por su participación en SABE, coordinada por la Asociación Mexicana de Endodoncia. Muchas felicidades, doctor. Y vamos a pasar a Diana. ¿Nos pudieras compartir los privilegios, Diana? Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias. Doctor, y por este medio otorgamos el presente reconocimiento doctor Edgar Hugo Trujillo Torres por la impartición de la plática el 3 de mayo del 2018 durante el seminario SABE con el tema Tratamiento de Emergencia en Endodoncia, firma Consejo Directivo AMCAC 2017-2019. Y a nombre del doctor Marco Vinicio Saldívar, del doctor Antonio Herrera de Luna y un servidor Enrique Chagoya Menavides, otorgamos este reconocimiento, doctor. Te agradecemos tu gran plática, la presentación, la ponencia, y sabemos que
tienes otros compromisos infinitos, ¿verdad? Que tienes ahí en puerta, pero bueno, agradecemos tu preparación y tu cálida presentación. Les agradezco mucho por la invitación, Enrique, doctor Antonio Herrera, Marcos Saldívar. Un poco raro, me sentí un poco raro, ya tiene mucho que no hace una conferencia en línea. Me gusta mucho la interacción de verdad con las personas y quizá aquí manoteaba porque me gusta mucho la expresión corporal, ¿no? Fue algo un poco raro en momentos que me perdía, que como que me daba sueño porque estás solo, no estás viendo a nadie. Me hubiera gustado tener aquí por lo menos unas personas. Creo que en una próxima ocasión preferible mejor tener alguien aquí viéndome porque estoy así viendo como que hacia la pared y no está padre. Bueno, fue algo diferente, muchas gracias. Espero, digo, por cuestiones de tiempo, no pude ser tan detallar todo, ¿no? Lo que teníamos programado, pero espero les haya servido de algo, que puedan tomar algún elemento de esta presentación. Y pues muy agradecido, un tema básico para los endodoncistas. Todos los días jugamos con esto, con la urgencia, con emergencia. Y para los estudiantes, pues ojalá les sirva algunos tips, algunas ideas o algo que sabemos que lo van a ir viviendo con la experiencia. Tenemos 16 años de endodoncistas y a través de los años vas aprendiendo, que a veces no es todo lo que dice el libro, sino realmente ya cuando está en tus manos, tienes que resolverlo y a veces no es tan preciso como dice la literatura. Muchas gracias, Enrique, por la invitación. Muchas gracias por haber estado con ustedes. Gracias, Hugo. Buenas noches. Toño, muchas gracias. Ándale, igual. Sí. Saludos, un abrazo. Gracias igualmente. Diana. Gracias, doctor Herrera. Muchísimas gracias, doctor Edgar Trujillo, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Agradecemos a nuestros queridos amigos de COA Internacional y a la Asociación Mexicana de Endodoncia, Colegio de Especialistas en Endodoncia AC, por esta interesante conferencia. Les enviamos un fuerte abrazo, doctor Trujillo, hasta Morelia, Michoacán. Muchísimas gracias, doctor Enrique Chagoyán y el doctor Herrera, por esta interesante participación, pero sobre todo ustedes, queridos idontonautas, que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Les recordamos que quienes nos acompañan mediante la plataforma GoToWebinar se acredita directamente su CADI y lo verán reflejado en máximo 48 horas. Ya a quienes hacen favor de acompañarnos vía Facebook o YouTube, les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI para acreditar su conferencia. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta su aula virtual y más en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta su aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo para ustedes. Se despide su amiga Diana Montoya, que tengan una excelente noche. Hasta pronto.